mañana es un honor darles la bienvenida a esta mesa de trabajo, concebida como un espacio de formación práctica y reflexiva, técnica en materia procesal civil. Hemos estructurado esta jornada con un propósito claro: brindar herramientas concretas, útiles y aplicables al ejercicio profesional cotidiano. Los temas de hoy nos convocamos para poder brindar únicamente una exposición teórica, estas encaminadas a generar tips prácticos y criterios operativos que permitan fortalecer el desempeño en juicio. Iniciaremos con el análisis de la demanda civil y su contestación, abordando los elementos esenciales que garantizan una adecuada estructuración del planteamiento inicial del proceso. Posteriormente, nos adentraremos en las bases del razonamiento probatorio como eje central de toda decisión judicial, para comprender cómo se construye, valora y defiende la prueba dentro del proceso. Continuaremos con una de las destrezas más determinantes en audiencia: el contrainterrogatorio, tanto de peritos como de testigos, donde la técnica y la estrategia marcan la diferencia entre una prueba útil y una prueba neutralizada. Finalmente, cerraremos el estudio con la impugnación de la sentencia en materia civil, revisando los mecanismos disponibles para cuestionar decisiones judiciales que no se ajustan a derecho a la correcta valoración probatoria. Que este espacio nos permita no solo adquirir conocimientos, sino perfeccionarlos. Perfeccionar estas habilidades que a través de los años hemos venido adquiriendo y continuar siendo profesionales estudiosos y comprometidos. Como forma, digamos, de metodología para estas ponencias, vamos a tener un tiempo de 20 minutos nada más para cada una de estas personas que vienen a compartir sus amplios conocimientos y experiencia. Precisamente por eso, por el poco tiempo que tenemos, no va a haber un espacio para preguntas, pero eso lo podemos abarcar si gustan. Podemos hacerlo de forma escrita y posteriormente se pueden estar recogiendo para que tal vez tengamos un espacio posterior y que se puedan evacuar. Pero no vamos a poder darles espacio para que todos tengamos una forma de poder aprovechar al máximo los 20 minutos que tiene cada una de estas personas. Vamos a darles una pequeña semblanza sobre cada uno de nuestros ponentes e iniciaremos con la señora Ana Victoria Velo Madrigal. Doña Ana Victoria es una profesional con sólida trayectoria académica y amplia experiencia en el ámbito educativo y jurídico. Cuenta con más de 20 años de ejercicio como profesora, desempeñándose en la formación de estudiantes en diversas áreas del conocimiento, con particular énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico y la excelencia académica. Posee maestría en educación, maestría en derecho civil y especialidad en derecho de sucesiones, derecho ambiental perdón, y derecho penal, lo que le otorga una visión integral y multidisciplinaria del fenómeno jurídico y social. Actualmente cursa el doctorado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Europea del Atlántico en Madrid, combinando el estudio avanzado del derecho con el análisis de la gestión organizacional y la administración estratégica. Su perfil se distingue por la convergencia entre vocación docente, formación jurídica especializada y proyección investigativa, aportando una perspectiva rigurosa en la enseñanza, el estudio de derecho y la construcción de propuestas académicas y profesionales de alto nivel. Como el día de hoy, no solamente contamos con profesionales, sino también con estudiantes, se va a iniciar desde lo más básico y luego van a ir profundizando. Con esta presentación le damos una cordial bienvenida a la señora Ana Victoria Velo. Un aplauso, por favor. Creo que ahora sí, muy buenos días, ahora sí me escucho. Es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida a lo que es el inicio del año académico. También es un honor para mí el poder hacer esta apertura y créanme que me llena mucho de gusto ver la cantidad de personas que vinieron y es parte de lo que decía don Miguel, ¿verdad? Esa necesidad de capacitación porque talento sobra y en realidad verlos acá nos llena muchísimo de alegría y también motivación para seguir haciendo más cursos, para seguirlos preparando y para seguirnos actualizando.
Como indicaba, ¿verdad? La compañera, mi nombre es Victoria Velo. Para mí, como les decía, no solo es un honor, sino también invitarlos a este espacio de reflexión y aprendizaje que hoy compartimos entre colegas que somos y también instar, ¿verdad? Lo que es ese compañerismo entre nosotros, esa ayuda mutua que siempre tiene que existir. En mi intervención vamos a abordar lo que es la contestación de la demanda y la presentación de la misma, pero vamos a entrar en la parte práctica. Vamos a ver algunos tips de lo que se debe y no se debe hacer. Entonces, vamos a dar inicio por acá. Tenemos los aspectos esenciales en lo que es la redacción. En primer lugar está lo que es la redacción no hostil. Creo que desde que redactamos una demanda o la contestamos, dejamos la apertura a una posible conciliación. Entonces, si a la hora de redactar, en esa misma redacción, el lenguaje es hostil, es también de cierta manera confrontativo innecesariamente. ¿Por qué digo innecesariamente? Porque en muchas ocasiones todo puede terminar bajo una conciliación. Me acuerdo en una de las incorporaciones, creo que fue la última, don Miguel habló de un tema muy importante, que por ahí hay un proyecto de ley que pretende que el arbitraje o la conciliación sea como un agotamiento de vía antes de ir a la vía judicial y que incluso un 33% de los procesos podrían no ir a la vía judicial. Eso ayudaría muchísimo a lo que es el sistema, pero también nosotros podemos poner parte en eso, de manera de que si nosotros de una vez le sugerimos al cliente algún tipo de conciliación, hacemos una redacción que sea agradable. No tiene que ser el ámbito amistoso porque obviamente es un litigio, pero sí de manera respetuosa podría dejar esa puerta abierta a la conciliación. Entonces creo que como abogados también es algo en lo cual debemos trabajar. El lenguaje tiene que ser abierto, al decir abierto, que sea claro, concreto y conciso, y la información que se brinda al cliente. A veces podemos caer en cierta arrogancia, decir, no, es que el abogado soy yo, y se nos olvida escuchar al cliente. El cliente siempre hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque el más mínimo detalle es de suma importancia. Al final, quien tiene el daño y el perjuicio es el cliente. Entonces, sí, está bien el ver la prueba, ir a revisar expedientes y demás, pero al cliente siempre hay que darle precisamente esa atención porque él es el principal, ¿verdad?, que nos va a dar el mayor detalle. Revisar bien los hechos en distintos momentos. Las demandas no se van a redactar a la carrera de ninguna manera, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de redactar la demanda, al otro día la reviso los hechos, igual la contestación, y ustedes se van a dar cuenta que algo va a variar, algo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque también depende ese día, ¿verdad? Cómo nos sintamos y demás, y al irlos leyendo podemos aportar algo nuevo. Desarrollar un sistema para ordenar los medios probatorios, sin entrar mucho en tema, porque ahora uno de mis colegas va a hablarles de lo que son los medios de prueba. Yo siempre he pensado que a la prueba hay que darle voz. No es simplemente indicar y aporto como prueba certificaciones, testigos, sino que hay que darle voz. Al final de cada hecho es muy útil indicar, aporto prueba número 1 para el hecho 1 que va a hacer referencia a esta situación. Entonces, eso nos da una gran apertura en el sentido de que el juez ya va a saber exactamente de qué trata. Me acuerdo una vez, y no me voy a ir a lo penal, sino para que ustedes vean el sentido que se le da a la prueba. Me acuerdo una vez que en un proceso estaban comentando que el juez había rechazado una prueba y que la prueba era muy importante. En ese caso, se le había dado muerte a una persona por una herida de bala, por una herida en la cabeza, y una de las pruebas que aportaban era un cuchillo, pero nunca nadie explicó qué era lo que había pasado con ese cuchillo. Resulta que el cuchillo lo habían utilizado para intimidar a la víctima y llevarla al lugar de los hechos. Claro, si hubiesen especificado que el cuchillo lo utilizaron para eso y que tenía incluso huellas dactilares, hubiera sido muy útil, pero no lo explicaron. Imagínense que esa prueba se rechazó. Y con base a eso, ¿verdad? El proceso tuvo consecuencias muy graves, en el sentido de que la persona no la condenaron, al menos no en ese momento, y se vició la prueba, ¿verdad? Entonces, sí es muy útil a la hora de aportar prueba el decir, porque darle voz a la prueba, cada hecho, entonces, ir ligando conforme a la prueba. Recuerden que si yo voy a agregar una pretensión, es sobre hecho probado. Hecho probado es que cada hecho yo voy a tener una prueba. Yo no puedo hablar, no puedo decir si definitivamente yo no estoy aportando la prueba.
Entonces, desarrollar un sistema para ordenar los medios probatorios y ser objetivo. El ser objetivo a la hora de redactar es que yo no voy a redactar con emociones, no voy a redactar con enojo. A veces incurrimos en un error al interpretar, ¿verdad? Que incluso el abogado de la contraparte es mi enemigo. Recuerden que todos somos colegas. Y siempre lo he dicho, no hay nada que dé mayor gusto ir a una audiencia que el colega de la contraparte lo salude a uno. Y se los digo, yo llego y saludo. ¿Por qué? Porque el conflicto lo tienen las partes, no nosotros. O en más de una ocasión, tal vez el colega no ganó el caso y se enojó. Y he visto casos donde hasta insultan, improperios y demás, eso no es necesario. Al final, vuelvo y repito, el conflicto lo tienen precisamente las partes, no nosotros. Nosotros estamos en pro de hacer el mejor trabajo que podamos y ese es el fin. Entonces, al ser objetivo es que el abogado no tiene que involucrar emociones. Uno de los mandamientos de Couture que me ha gustado mucho precisamente es olvida. Y siempre lo tengo presente, cada caso se gane o se pierda, nosotros tenemos que olvidar, hacer a un lado y empezar de cero con el siguiente. ¿Por qué? Porque a veces como profesionales nos podemos llenar de resentimiento, ¿verdad? O de ego también. Y creo que cada caso siempre hay que irlo llevando poco a poco. Siempre establecido en toda redacción, sea para la demanda o la contestación, la regla de 6. Hechos, pretensión, prueba, fundamento, derecho y medio notificaciones. En cuanto a lo que son los hechos, es que me come la tecnología. A ver. Ahora sí. Siempre establecer en orden cronológico lo más antiguo y lo más reciente. Vean que tenemos que partir de lo básico. Entonces, vamos a hacer una relación de hechos, vamos a hacerlo cronológicamente desde lo primero que pasó hasta lo más reciente. Aquí yo les hice un ejemplo y también para analizar un punto. Nosotros podemos redactar en tercera persona cuando estamos actuando con un poder. Ahora, a veces el cliente solo dice, no, es que yo vengo que me autentique este documento. Ahí sí se hace en nombre propio, que es un detalle. Vean aquí lo que hablamos de dar voz a la prueba y también que hecho probado es lo que vamos a agregar en la pretensión. Hecho primero, que en fecha 1 de enero del año 2026 mi representado adquirió la propiedad inscrita bajo la matrícula número 123456 ubicada en San José Central conforme, y vean que de una vez hablo de la prueba, conforme consta en la certificación literal del registro de la propiedad que se aporta como prueba número 1 e indico el número de prueba. ¿Para qué? Para guiar al juez, porque el juez no es adivino si yo no le indico y no le especifico con base a qué, pues no, en ocasiones podría hasta llegar a rechazar prueba. Hecho segundo, que el día 6 de enero del año 2026 el señor Pedro Pérez Pérez colindante se apersonó donde se ubica el inmueble, manifestando que la cerca divisoria existente, la cual ya se encontraba colocada con anterioridad, vean que redactar de forma concreta y precisa. No es que yo me voy a poner a vueltas y decir, y es que eso lleva años así, jamás se había hecho, no involucrar emociones, sino actuar de forma objetiva. Manifestando que la cerca divisoria existente, la cual ya se encontraba colocada con anterioridad a la adquisición del inmueble, se ubica aproximadamente 2 metros dentro de su propiedad, afirmación que no es cierta. Ven que va sin esa emoción que yo no estoy diciendo, y es que es un mentiroso, y es que lo que dice, ¿verdad? Que a veces uno ve relatos así, y es lo que tenemos que corregir. Según se desprende del plano catastral de mi propiedad que se aporta como prueba número 2, ven, hecho probado lo que yo voy a pedir. Yo no puedo agregar en las pretensiones aquellos hechos que no estén probados. Hecho tercero, desde el momento en que adquirí la propiedad y particularmente a partir de la manifestación realizada por el señor Pedro Pérez Pérez en el sentido que la cerca divisoria se encontraría supuestamente ubicada, vean que ahí agrego supuestamente, no pongo en duda lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que el criterio del señor se encontraría supuestamente ubicado a 2 metros dentro de su propiedad. Ha desplegado una conducta reiterada de perturbación consistente en actos de hostigamiento, expresiones ofensivas e intimidaciones, mediante los cuales pretende forzarme a desplazar la cerca existente, llegando incluso a amenazar, y vean que decimos claramente según los, los supuestos, amenazar con despojarme de la propiedad. Incluso aquí podría dar la apertura a un interdicto afectando de manera directa mi libre goce y ejercicio pacífico de la posesión,
Se aporta prueba testimonial del testigo 1 que ha presenciado injurias por parte del aquí demandado contra mi persona. Importante. Un día alguien me dijo, es que yo no puedo llevar 2 o 3 testigos para un mismo hecho. Sí se puede. El asunto es que no vayan a decir lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahí puedo agregar fulanito de tal que presenció las injurias por parte del aquí demandado contra mi persona. Sutanito que en ese mismo momento venía llegando y escuchó donde él amenazaba con perturbar mi posesión. Sutanito que fue el que hizo las intimidaciones, el que escuchó cuando se hicieron las intimidaciones. Entonces, si yo de una vez le especifico al juez sobre lo que va a hablar cada uno de ellos, vean que no estoy contando todo. Simplemente hago la referencia para que el juez sepa que los 3 testigos son totalmente necesarios. Entonces, ahí lo voy guiando y le doy una idea. Pero si yo no lo indico, nada más pongo, testigo 1, 2 y 3 hablarán del hecho tercero. El juez va a decir, no, porque mejor que venga solo uno si vienen a hablar de lo mismo. Repito, el juez no es adivino. Al juez hay que decirle exactamente, ¿verdad?, sobre qué se va a hablar. Para ver. En la pretensión, vean que tiene que ser concreta y clara. En la pretensión, nosotros tenemos que exigir, por eso es pretensión, porque vamos a pedir que se declare, que se ordene, que se condene. Por eso hablamos, tiene que ir conforme a los hechos respaldados, a los hechos narrados, y si no está en los hechos ni siquiera, ¿verdad? Se va a pedir. Regla de oro, hecho probado, pretensión posible. Siempre nos vamos a ir bajo ese enfoque. Usar verbos adecuados. Cuando pedimos declarar, siempre va a ir sobre derechos. Ordenar va a ir precisamente sobre conductas. Abstenerse, perturbaciones, amenazas, restituir, mantener. Directamente podemos hablar de lo que es posesión. Entonces, siempre vamos a tener claro, ¿verdad?, lo que son mantener esos verbos. Y como dicen, uno puede pedir, ¿verdad?, pero hay que saber pedir. Y siempre eso, ¿verdad?, lo que vamos a pedir, vean, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre hecho probado. La prueba, ordenar la forma clara y establecer esa relación de hechos, clasificarla. Documental, testimonial, pericial, medios tecnológicos, siempre tenemos que venir a hacer esa clasificación. A veces veo unos escritos, ¿verdad?, que ni siquiera se enumeró. Vean que el enumerar la prueba no es simplemente para que sea bonito, es porque yo lo voy a ir ligando directamente con los hechos. Por ejemplo, ahí la documental, se aporta certificación literal del registro de la propiedad. Ya dije que es una certificación en referencia al hecho primero. Y todavía podría ampliarlo un poquito más, indicando que soy el dueño de la finca. 2, plano catastrado de mi propiedad que se aporta como prueba al hecho número 2. Entonces, puedo ampliarlo un poquito más, aunque ese ya está claro. Prueba testimonial, el primer testigo que se va a referir al hecho tercero y que ha presenciado las injurias realizadas por el demandado. Entonces, vean que es hacerlo de una forma ordenada y que ya el juez va a tener una idea clara. Ah, que tengo más testigos del mismo hecho. No les dé miedo ofrecer más testigos, pueden hacerlo siempre y cuando ustedes especifiquen, el juez no se los va a rechazar. El fundamento derecho. Y aquí tenemos que hacer un llamado de atención porque he visto muchos escritos donde ponen, con base al Código Procesal Civil, artículo 35 y concordantes, que a partir del 35 es donde empieza todo lo de la demanda. Esto no deja más que una falta de investigación. Nosotros tenemos la obligación de investigar, de indagar, y de hecho, desde si no me equivoco, en el curso de ética, incluso ahí explican, obligaciones del abogado, indagar e investigar todo lo relativo al caso. Es nuestra obligación. Vean que para mí una plataforma que es perfecta es Sijul. Yo entro a Sijul y en Sijul puedo encontrar sobre casos similares a lo que yo estoy buscando y de hecho ustedes descargan el documento, viene normativa, doctrina, jurisprudencia. Eso sí, hay que revisar que esté actualizado, pero vean, esto para fundamentar una demanda es excelente. Incluso, si no lo encuentro, ustedes pueden escribir ahí en Sijul, le escriben, creo que ahorita hay un director, ¿verdad? Le escriben y ustedes le envían el caso que ustedes tienen y le envían toda la fundamentación. Entonces, no es tan complicado. Y al investigar, eso nos ayuda a desarrollar nuestra teoría, a defender lo que es ese caso. Entonces, esto no es recomendable agregarlo. Cuando uno ve esos escritos, uno dice, aquí no se investigó, no se indagó. Y también el juez va a tener la percepción de decir, no, este escrito es machote.
Un día alguien me preguntaba, ¿son útiles los machotes? Al inicio sí, porque creo que necesitamos ver cómo se va redactando, pero vean que ya con los años uno se va acostumbrando y ya tiene hasta sus propios escritos, que uno ve un machote y uno dice, mira, así era, ¿verdad? Pero con los años uno lo va perfeccionando y lo va ampliando. Eso es lo más importante en este caso, ¿verdad? El fundamento. El fundamento no es simplemente venir y decir el Código Civil, Código Procesal Civil y ya. No, tenemos exactamente que indagar, que investigar. No es necesario copiar y pegar los artículos, ¿verdad? Tampoco es necesario, pero por lo menos que nosotros hubiésemos investigado y que estemos empapados, ¿verdad? En cuanto a lo que son los temas. Y la estimación, recordemos que la estimación es solo un dato procesal que nos va a servir para establecer la competencia, la cuantía, calcular timbres, tasas y honorarios. Pero siempre toda estimación tiene que venir justificada y recuerden que en moneda nacional. Si las pretensiones resulta que están en moneda extranjera, hay que hacer la conversión porque finalmente tiene que venir en lo que es moneda nacional. Por ejemplo, acá dice, estimo esta acción en la suma de 20 millones de colones. Ahí se define que 10 millones de colones daño moral, 10 daño material, y viene debidamente justificado conforme a los dictámenes periciales aportados por el licenciado Pedro Pérez Pérez, y ahí se detalla. Pero sí es muy importante tener lo que es esto en cuenta. Y el medio de notificaciones, finalmente, muy importante. Vean que a veces uno ve escrito, se interpone la demanda y viene solo el de la parte actora, también el de la parte demandada, lo que es la dirección física. El correo electrónico es importante. Una vez me consultaron, ¿y si yo no tengo el correo del demandado, puedo agregar uno mío? Jamás, ¿verdad? Si no hay correo, simplemente no se agrega el de la otra parte. Ya después se lo solicitarán una vez que se le notifique. Y esta sería mi intervención. Créanme que para mí es todo un gusto y un honor, como les dije al inicio, al estar aquí con ustedes. Espero que sea de utilidad y agradecerles también a los que nos siguen, están en línea, ¿verdad? Espero que sea de su agrado. Así que muchísimas gracias y continuamos con el colegio. Muchísimas gracias por esa excelente exposición y súper clara. Me habría gustado que cuando yo inicié alguien me hubiera explicado así, pero bueno, aquí estamos para aprender. La siguiente ponencia está a cargo de don Jairo Arias Montoya. Es jurista y académico especializado en razonamiento probatorio y teoría racional de la prueba. Es máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, Italia. Formación que le ha permitido desarrollar una perspectiva avanzada y comparada en el estudio de la prueba judicial y la argumentación jurídica. Es licenciado en Derecho, con mención en formación de jueces por la Universidad de Costa Rica, consolidando una sólida base en teoría del proceso y función jurisdiccional. Actualmente se desempeña como letrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, lo que le otorga una visión directa y especializada en la resolución de controversias de alta complejidad jurídica. Paralelamente, es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Fidelitas, donde imparte cursos vinculados en teoría del derecho, prueba y argumentación jurídica. En el ámbito académico institucional es presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, espacio desde el cual promueve el estudio crítico del razonamiento jurídico y la modernización de la cultura judicial. Su trabajo investigativo se ha centrado en el desarrollo de una nueva línea de teorización de la prueba en el derecho continental, corriente que, aunque consolida en la doctrina comparada, aún no ha sido plenamente incorporada por la doctrina procesal ni por la jurisprudencia costarricense. Le solicito un cálido aplauso para don Jairo Arias. ¿No busca? ¿Puede estar ahí? Buenos días y muchas gracias por estar acá. Gracias a don Miguel, la nueva junta directiva, mis mejores deseos en esta administración
y a la dirección jurídica por tomarme en cuenta. Para mí es un tremendo honor estar acá con ustedes. Em, yo voy a hacer un intento de aprovechar mis 20 minutos para presentarles, sí, las bases del razonamiento probatorio, y yo sé que me encuentro en el eje práctico, ¿verdad? A veces me cuesta mucho verme ahí, digamos, en lo práctico, porque tiendo a hacer un paso atrás para pensar las cosas un poquito de la teoría, pero por supuesto siempre, vean, no había puesto el tiempo, siempre con la intención, por supuesto, de mejorar nuestras prácticas jurídicas. Y es por eso que al presentar las bases del razonamiento probatorio, esto es una reacción a la teoría clásica de la prueba, ¿sí? Lo que les voy a tratar de hacer en 20 minutos es hacer un abrebocas con intenciones provocadoras, eso es lo que quiero, ¿sí? De presentarles el fenómeno probatorio desde la teoría racionalista de la prueba. Por eso me disculpo desde ya con excelentísimos jueces, juezas, procesalistas, a quienes admiro, y yo, ¿verdad? Veo solamente de lejos, porque a veces soy un poquito crítico, pero esta es la mejor forma, ¿verdad? Entiendo yo, de mejorar, ¿no? El conocimiento en general y por lo tanto del derecho. En algún momento, desde el mundo anglosajón, se empiezan a ver elementos de la teoría tradicional de la prueba. Pienso en William Twining, en Jeremy Bentham, ven el fenómeno probatorio y algunas cosas las empiezan a repensar y observan que algunas cosas como que no van bien, ¿sí? Luego, en el mundo del derecho continental, sobre todo me parece con Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, Michele Tarufo, se empiezan a analizar desde, ahora sí, nuestro derecho continental, ¿verdad? Ya no bajo la tradición anglosajona, y digamos que se ha venido dando después de ese momento, después de 1989 con el trabajo de Ferrajoli, pero después del 99 con Marina Gascón, 25 años, digamos, echemos para atrás 25 años de desarrollo teórico, es decir, de personas pensando la prueba de manera diferente. Y sin embargo, a mí me parece que todavía nosotros acá, al menos en Costa Rica, no hemos observado con atención esta nueva forma de entender el derecho. Incluso me parece que a veces los cambios normativos, sobre todo las reformas recientes procesales, puede que esté entendiendo o brindando herramientas y marcos normativos para desarrollar desde la teoría racional de la prueba y por ende la propuesta es esta, de mejorar las prácticas judiciales. ¿Qué quiere decir esto? De poder conocer que la decisión judicial está mejor justificada. Lo digo de otra manera, que tenemos razones para considerar que las consecuencias jurídicas establecidas a los supuestos de hecho en las normas realmente se aplican, ¿sí? De saber que el hecho previsto en la norma realmente ocurrió y por lo tanto se aplica la consecuencia jurídica. De esta manera, yo quisiera empezar diciendo que razonamiento probatorio o hablar de teoría racional de la prueba es algo más que palabras, porque a veces nos concentramos en frases, en etiquetas. Por ejemplo, hagamos un repaso. Ve, ya aquí ya me puse práctico, pues ya estoy citando el código, conste. El artículo 493 del Código de Trabajo anterior a la reforma decía que la valoración era en conciencia. ¿Sí? Recordarán las personas que tienen tiempo litigando, decía que la valoración es en conciencia. En algún momento algún abogado o abogada litigan, dice, pero ¿cómo es posible si la valoración en conciencia es lo más arcaico que hay? Esto es de la Edad Media. ¿Cómo vamos a estar aquí, verdad? En el medio del siglo XX costarricense y valorando en conciencia. Entonces se plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de ese artículo y la Sala Constitucional en este voto del 96 dice, bueno, no, tiene razón. Valorar en conciencia sin tomar en cuenta los elementos de prueba es inconstitucional, ¿sí? Pero no es inconstitucional valorar en conciencia, dice, siempre y cuando se haga con base en las reglas de la sana crítica.
Bueno, ¿cómo es? O fallar en conciencia, ¿es inconstitucional o no? O no? Dicho sea el paso, ya la sala segunda, más o menos desde el 86, 87, uno ya se encontraba votos donde decía que, bueno, que había que entender que no era en conciencia, sino que era en sana crítica. Claro, la pregunta es, bueno, está bien, antes teníamos valoración en conciencia, ahora sana crítica, ¿y cuál es el cambio? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Entonces, usted hace el ejercicio que yo he hecho, usted revisa sentencias de valoración de prueba antes del voto del 96, tienen una estructura y dice, bueno, según la valoración en conciencia. Luego, las sentencias posteriores a esa época es exactamente el mismo razonamiento, pero cambia algo. Donde antes decía la frase en conciencia, ahora dice sana crítica. Ya, listo. Cambiamos de paradigma. Y vean qué interesante, porque el código laboral, con la reforma del 2017, pareciera que marca un camino distinto. Pareciera, dice, no, por ahí no es. Y por ejemplo, el 421 dice, bueno, uno de los principios fundamentales de la prueba es la búsqueda de la verdad. Más adelante, el 476 dice que la actividad probatoria tiene por objetivo la búsqueda de la verdad material. Y aunque verdad material me parece que es redundante, porque solo hay una verdad material, pero nos sirve para decir, bueno, yo sé que se han confundido, ¿verdad? Nos dice el legislador, con verdad formal, verdad material, no. Al proceso le interesa que cuando el juez diga, este hecho está probado, está diciendo que tiene razones para considerar que eso sucedió en el mundo. El incumplimiento contractual, el despido discriminatorio, el homicidio, digamos, bueno, ¿verdad? Digamos, para ubicarnos en laboral. Pero entonces, 2017 cambió toda la reforma más trascendente, ¿verdad? En 70 años en laboral. ¿Y qué cambió? Nada. ¿Qué cambió a propósito del razonamiento? Bueno, muy poco, diría yo. ¿Por qué? Bueno, yo leo sentencias todos los días, ¿verdad? Y yo me encuentro cosas como estas. Formas usuales de, entre comillas, razonar, es decir, valorar prueba. Por ejemplo, bueno, el testigo X, dice una sentencia, manifestó tal y cual cosa, lo cual fue corroborado por el testimonio de Y, quien dijo esto y otro. Por lo tanto, se tiene por probado que. Este es un ejemplo típico de valoración de prueba. Número 2, el testigo X manifestó tal cosa que coincide con el testimonio de Y. ¿Quién dijo esto otro? Había el cambio. De conformidad con las reglas de la sana crítica, se tiene por probado que. Otro ejemplo, el testimonio de B es bastante dudoso, no solo porque es compañero del trabajador, de trabajo del actor, tiene una demanda similar contra este mismo demandado, contra este mismo patrono, y en toda su declaración se mostró complaciente. Por lo tanto, no puedo creer lo que dice. Este que ya traslapa las materias, la testigo Z merece credibilidad porque se mostró segura ante el interrogatorio, brinda respuestas claras y firmes. Además, ninguna de las partes refirió que estuviera mintiendo, por lo tanto, se tiene por probado lo que ella dijo. Si observamos, en el caso 1 y 2, no hay razonamiento de ningún tipo. Simplemente se toma la transcripción de una declaración, se le pega a la par otra y digo, se tiene por probado que. Ahí no hay razonamiento. En el 3 y el 4, digamos que haciendo un ejercicio, uno puede hacer una reconstrucción de un argumento. No me voy a detener acá, pero en el caso 3 hay por lo menos dos falacias, y no era que las reglas de la sana crítica tienen que ver con lógica. Bueno, hay dos falacias que harían inválida esta valoración, ese razonamiento. El razonamiento que dice que la persona que trabaja, que es compañero del trabajador y tiene una demanda y que por lo tanto miente, es un razonamiento inválido que se basa en falacias. Y el segundo que dice que si la persona se muestra segura o se muestra nerviosa o mueve los ojos o mueve los brazos, y entonces por eso le creo o no le creo, es un razonamiento cuyas premisas están totalmente infundadas en la ciencia. De otro modo, toda la psicología del testimonio y los experimentos que ha venido desarrollando por más de 100 años, la psicología nos dice que eso está en contra de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría racional de la prueba?
primero se da cuenta de todos estos problemas, de que como estamos actuando, podemos estar tomando decisiones erróneas. ¿Por qué? Digamos, tenemos hechos como probados que nunca ocurrieron, o vayamos al ámbito penal, condenas falsas. ¿Por qué? Porque las razones que estamos utilizando para considerar que un hecho está probado no son racionales. Entonces, la teoría racional de la prueba, primero lo que hace es identificar, digamos, por decirlo así, a su contrincante teórico, que es la concepción persuasiva de la prueba, que se identifica con la concepción tradicional, histórica, clásica de cómo entendemos la prueba en general. Entonces podemos identificar unos elementos. Ahora, debo aclarar acá, sí, ser muy claro con esto. No es que nadie dice, yo soy de la concepción persuasiva y voy a ir a criticar ¿verdad? No, no hay nadie, simplemente es una clasificación que se desarrolla desde la teoría racionalista para decir, contra eso estamos o contra eso estamos pensando. Primero, ¿qué entiende la concepción persuasiva de la prueba? ¿Qué se identifica como un pilar de su postulado? La íntima convicción como criterio de decisión. ¿Qué significa un hecho probado? Significa que el juez o la jueza están convencidos. Por convencimiento estamos hablando de una esfera psicológica, interna, psíquica. ¿Por qué se convence uno? Por lo que sea. Por lo que sea. ¿Racional o no racional? Bueno, luego le pongo ahí, en realidad ese demandado me caía mal, no me inspira confianza, ese testigo no viene, no me inspira, eso es psicológico. Luego en la sentencia digo, sana crítica y una cosa así, ¿no? Vean acá, la concepción persuasiva entiende el principio de inmediación en su sentido más fuerte. Es decir, se requiere la presencia del juez. ¿Para qué? Para que valore la prueba. ¿Por qué nos rasgamos las vestiduras en su momento con las audiencias virtuales y cómo es posible? Se rompe el principio de inmediación. La concepción persuasiva entiende que únicamente quien puede valorar prueba, y esto es cierto, lo conocemos todos, ¿sí? Y todas. Quien puede valorar prueba es solo quien practica la prueba. Es decir, asumiendo que la presencia del juez en la audiencia o la jueza da una suerte de mantra mágica que permite identificar, por ejemplo, si las personas mienten o son sinceras. Por ejemplo, así como a ojo. Yo aquí puedo ver quién me está. Vaya capacidad. Obviamente yo exagero un poquito porque dije que iba a ser provocador, ¿verdad? Disculpen, no, es un poco también vacilando. La motivación en la concepción persuasiva es débil, di claro, porque si el objetivo de la prueba es convencer al juez o la jueza, no hay mucho que justificar. ¿Qué voy a justificar? Y de otro modo, vayamos más profundo. Si el objetivo de la prueba es convencer al juez, ¿cuándo se equivoca? Juez, ¿está convencido? Sí, listo. Se cumplió el fin de la prueba. Entonces, ante esto, bueno, y el sistema de recursos dificultan el control o revisión de prueba. Vean qué interesante, porque los elementos de prueba se decía, por ejemplo, en la casación, no, aquí eso, los hechos no los vamos a discutir, ya eso quedó, ¿verdad? Etcétera. Y es interesante, digamos, siguiendo con la línea laboral con la que me siento recientemente más identificado, por supuesto, doy un punto más con el principio de inmediación. No se puede, el juez que practica tiene que valorar. Les pregunto, ¿cuántas sentencias no se anulan porque el juez que practicó o la jueza que practicó la prueba se incapacitó, renunció al Poder Judicial y dicta la sentencia a otra persona? Violación al principio de inmediación. Solo puede valorar quien practica la prueba. Entonces uno dice, bueno, pero no hay una norma que dice que la sala, por ejemplo, o el tribunal pueden valorar prueba. Pueden valorar prueba. No solamente revisar el razonamiento, sino valorar prueba. Sí, la sala puede. ¿Y qué pasa con las normas de los anticipos jurisdiccional de prueba? Por ejemplo, en materia penal, en materia de familia, ahora hay este fenómeno.
No era que era totalmente sacramental, que solamente el que practica debe valorar, pero tenemos que normativamente también nos está diciendo, no, el principio de inmediación no es eso. Porque o es que se necesita necesariamente, y si es así, no podría en otras esferas normativas romperse ese principio. Bueno, la concepción racionalista lo entiende de la siguiente manera. Bueno, lo que pasa es esto, y estos son los postulados. La finalidad de la prueba es, y no puede ser otra que la averiguación de la verdad, así como lo dice el 476 del Código de Trabajo, por ejemplo. Luego habría que hacer un desarrollo acá de qué entendemos por verdad, pero obviamente no nos va a dar tiempo. Hecho probado ya no significa juez convencido o jueza convencida. Significa hipótesis que se encuentra suficientemente corroborada. Para definir si un hecho está probado, ya, digamos, no es que desaparece la esfera interna. No, obviamente tenemos emociones, tenemos sesgos, tenemos intuiciones. Lo que pasa es que es irrelevante a propósito del hecho probado. Y es que véanlo ustedes, yo por ejemplo fui también defensor público en materia penal. Yo tenía juicios, qué sé yo, una tarde, 2, 3 testigos. ¿Mm? Y terminaba el juicio, bueno, hacíamos conclusiones, terminaba el juicio, el juez nos decía que nos esperáramos, tal vez un tribunal unipersonal, y 10 minutos después dictaba la parte dispositiva de la sentencia. Entonces, uno dice, ¿cuándo valora? Imagínense que estamos en el interrogatorio, estamos en la audiencia. Pregunta al abogado, ¿verdad? Uno normalmente está anotando, ¿cierto? La declaración, lo importante, si el otro se opone a la pregunta, si la pregunta es persuasiva. Estoy en eso y estoy anotando. ¿Cuándo valora? Ah, claro, si entendemos que el convencimiento es interno, alguna parte de mi corazón, de mi cabeza, algo se va a llenar de la verdad o de la sinceridad. Y entonces voy 10 minutos después y simplemente tengo la decisión tomada. No, en la concepción racionalista dice, ok, se practica la prueba, la inmediación es para obtener la mejor información posible y luego vamos y hacemos un análisis porque tengo dos hipótesis. La parte actora o la acusación me dice algo y la parte demandada, tengo dos hipótesis. Exige una valoración intelectiva de la prueba. ¿Mm? Bueno, aquí ya es que me adelanté un poquito. Entonces, sí, se requiere la presencia física del juez, pero ¿para qué? Para controlar el debate, para que las preguntas sean correctas, para que no haya persuasión al testigo, etcétera, para tener la mejor información posible. Pero luego, como el hecho probado significa hipótesis corroborada, al juez o a la jueza se le va a exigir una fundamentación analítica. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene 3 testigos, tiene que decir por qué el testigo A es fiable o por qué no, tiene que brindar razones y después tiene que hacer una valoración en conjunto. Bueno, este testigo no me es fiable. ¿Por qué? Sí, porque estaba a 500 metros y me dice que escuchó donde le dijo tal y cual cosa. Bueno, no puedo tomar en cuenta, pero debo brindar las razones en la sentencia de por qué no se está contemplando este testimonio para la decisión final. Y entonces, hecho probado significa que el juez o la jueza dice, esta hipótesis es la que cuenta con la suficiente corroboración. Entonces ahí sí podemos impugnar, porque el juez vemos las razones, pero cuando el problema es que, y yo por ejemplo mi tesis de licenciatura la hice analizando la fundamentación de la valoración de la prueba, usted escarba la sentencia si usted no encuentra cómo recurrir, porque las razones no están. Las razones no están. Entonces, el hecho, además de poder exigir la fundamentación correctamente, obviamente, garantiza el derecho a impugnar de las partes. Y hay un control de la corrección del razonamiento probatorio. ¿Por qué? Porque se utiliza, digamos, valorar prueba en síntesis es identificar mediante un razonamiento, recuerden en sus clases de lógica. Por ejemplo, si yo digo, el testigo no merece credibilidad. ¿Por qué? Porque me movía los ojos para aquí y para allá, ¿verdad? Y se ponía nervioso y se puso rojo. Ahí hay un razonamiento, no está explícito. ¿Qué dice? Una premisa, el testigo se pone rojo, por lo tanto es que está mintiendo.
Ahí normalmente no se dice, pero se supone una premisa mayor que dice, las personas o los testigos que se ponen nerviosos es que mienten. Entonces ahora sí, cuando se justifica, entonces en alzada se puede controlar y se le puede decir, bueno, si las partes lo recurren, ¿verdad? No, la premisa de la cual usted partió es falsa. Entonces el razonamiento es incorrecto. Podemos discutir de cómo se tiene o no probado el hecho cuando se hace el razonamiento. Un ejemplo, bueno, es de este libro, pero en general de la prueba, esta cita de Víctor de Paula Ramos, dice, la doctrina y la jurisprudencia siguen en su mayoría sin actualizar el discurso de acuerdo con la base, bastante sólida, de los conocimientos científicos actuales. De este modo, el derecho, cerrado en sí mismo, no actualiza sus conocimientos sobre la prueba y, por tanto, no solo deja de evolucionar, sino que además va en contra de la ciencia. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, increíble, no solamente la ponencia de don Jairo, sino la pasión que le inyecta a la información que nos da. Escuchándolo, me parece, y uniendo un poco lo que nos decía doña Ana Victoria, de pensar en verbos, escuchándolos, pienso en razonar, analizar, aplicar. Todos los días aprendemos y no importa la edad que tengamos, nuestro cerebro tiene esa capacidad. Lo único que necesitamos es tomar la decisión de iniciar. Por eso es importante poder aprovechar todos espacios, porque precisamente es lo que necesitamos para avanzar. Muchísimas gracias. Continuamos la tercera ponencia del día de hoy con el doctor Sergio Artavia Brenes. Es una de las figuras más reconocidas del derecho procesal en Costa Rica y en el ámbito iberoamericano. Destaca como corredactor del Código Procesal Civil de Costa Rica, participando activamente en la modernización y reforma estructural de la justicia civil costarricense. Es autor de más de 20 obras jurídicas especializadas en derecho procesal civil y arbitraje, textos que constituyen referencia obligada en la doctrina procesal contemporánea. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto Costarricense de Derecho Procesal y es miembro de la Asociación Mundial de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, espacios académicos de máxima relevancia internacional en la disciplina. Ha realizado estudios de especialización avanzada en Italia, Alemania, España y Estados Unidos, consolidando una visión comparada y moderna del proceso judicial y de los métodos alternos de resolución alterna de conflictos. Es conferencista nacional e internacional, participando regularmente en congresos, seminarios y jornadas académicas en diversos países en América y Europa. En el ámbito universitario, ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Libre de Derecho, impartiendo docencia en programas de licenciatura, maestría y doctorado, contribuyendo en la forma de generación de juristas en la región. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Sergio Artavia. Bueno, buenos días. Y con esa presentación, pues me comprometieron bastante, así es que vamos a tratar de ser fiel a esa presentación. Buenos días, don Miguel Arias Maduro. Tengo el honor de conocer hace muchas décadas, no me deja decir la cantidad de décadas para evitar dudas de su edad. Miembros de la Junta Directiva, que veo varios por acá, don Leonardo Ugalde, director académico del colegio. Estimados colegas, muchos amigos, conocidos, exalumnos, una gran mayoría, me enorgullece tenerlos por acá. Comparto con don Miguel las sabias palabras de la apertura del
del colegio a propósito de la renovada misión que le ha encomendado los agremiados a don Miguel. Y desde el punto de vista académico, me complace mucho también oír y ver lo que se está haciendo, porque se está empezando a hacer verdadera ciencia. El colegio durante muchos años dejó de hacer ciencia. Y hoy, con este primer congreso, seminario, se empieza a hacer ciencia. Y hay un famoso discurso de un filósofo italiano, que no viene al caso acá, pero él concluye diciendo que la diferencia entre dar conferencias y hacer ciencia es aportar ciencia. Y creo que las personas que me han precedido y esa playa de jóvenes procesalistas y abogados y todos los que conforman este foro de hoy, vamos a hacer ciencia y esa es la misión que tenemos. Y a mí me toca uno de los temas porque me amenazaron que no podía excederme de 20 minutos. Entonces tuve que reducir. Yo traía aquí un resumen de los 50 elementos más importantes que debe considerar un abogado litigante en un contrainterrogatorio. Bueno, como me pasaron el serrucho, tuve que reducirlos a 21. Ya llevo uno, pero como este es de protocolo, don Miguel me va a perdonar y no me lo va a considerar. Y empiezo con una introducción que está contenida precisamente en mi más reciente libro sobre contrainterrogatorios. Y el prólogo del libro dice algo así más o menos: el arte y la ciencia del contrainterrogatorio. Nos reunimos hoy para perfeccionar la herramienta más punzante del arsenal de un abogado, el contrainterrogatorio. A menudo se piensa que nuestra labor es puramente técnica, pero quienes habitamos en el estrado sabemos que el litigio es, ante todo, un ejercicio de profundidad humana. Como afirmaba el humanista argentino Jorge Luis Borges, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. En el contrainterrogatorio, la duda no es una debilidad, sino nuestra brújula. No dudamos por falta de certezas o conocimientos, sino por exceso de rigor. Nuestra misión como litigantes no es simplemente demoler un testimonio, sino someter la verdad del adversario al fuego de la lógica para ver qué queda en pie. El contrainterrogatorio es simultáneamente una ciencia y un arte. Es ciencia porque exige método, psicología aplicada y una estructura lógica inquebrantable. Y es un método basado en la ciencia, en la técnica y en las habilidades. En contrainterrogatorio no hay espacio para el azar. Cada repregunta debe ser un eslabón en una cadena de control que no permite escape al testigo o al perito. Pero también es arte, porque requiere de una intuición casi poética para leer el silencio, para detectar el titubeo y para saber, como un músico, en qué momento exacto hacer la pausa que lo dice todo. En el estrado nos enfrentamos precisamente a eso, a la memoria maleable, al sesgo del testigo o el perito y en ocasiones a la construcción deliberada de una realidad alterada. El contrainterrogador experto es aquel que mediante la ciencia del control y el arte de la persuasión logra desmantelar ese relato, recordado para que emerja el hecho desnudo. El desafío, en este sentido, para el litigante es una especie de laberinto. Litigar es caminar por un laberinto donde la salida es la justicia y la verdad, pero no es un camino ciego, pues como escribió Octavio Paz, en estos casos, la verdad, abro comillas, es un espejismo que solo se disipa cuando lo tocamos con las manos. En este seminario aprenderemos a tocar esa verdad a través de la técnica. Aprenderemos que el interrogatorio no es una batalla de gritos, sino una disección quirúrgica. Si la ciencia del interrogatorio nos da el bisturí de la técnica, el arte y la persuasión nos da el pulso para usarlo con maestría. Colegas,
Les invito a que miremos más allá del expediente y nos dirijamos a la ciencia. Que el rigor de la ciencia procesal no nos quite la sensibilidad del artista. Seamos arquitectos de la duda razonable y artesanos de la evidencia clara. Estas jornadas no solo nos hagan abogados más hábiles, sino más sabios en el manejo de ese delicado equilibrio entre lo que dice la ley y lo que dice la razón. Como les decía, preferí hacer 21 premisas o reglas del contrainterrogatorio por temas de tiempo. Y bueno, ¿por qué existe el contrainterrogatorio? Y a propósito, un caso bastante polémico, bastante conflictivo, se dieron esas discusiones prácticas, ¿verdad? Pero yo diría que estas deberían ser las reglas que un abogado litigante debe tomar en cuenta a la hora en que ejerce los contrainterrogatorios. En primer lugar, el contrainterrogatorio tiene un alto componente de inteligencia emocional, porque el buen litigante, y a veces cuesta, especialmente cuando se tiene un litigante adverso, hostil, es controlarlos a nosotros mismos. Y aquí la inteligencia emocional, la empatía, nos conduce no solamente a tener que controlarnos nosotros mismos, sino controlar al testigo o a que el declarante no nos saque de las casillas. Y esto nos lleva al control emocional, porque la tarea más difícil, y he visto cientos de colegas pasar por las audiencias de juicio, civiles o arbitrales, que uno creía eran súper expertos, y en las primeras momentos o preguntas o repreguntas, los encontramos que su sabiduría no se traduce en el control emocional en la audiencia. Se sacan muy fácilmente de sus casillas, se alteran, gritan, patean, incluso muchas veces, como decía la colega, enfrentando y atacando a la parte contraria. Esto también conduce a un segundo elemento que es el sarcasmo en los tribunales, especialmente en los contrainterrogatorios. Muchas veces creemos que hemos descubierto una mentira, un error o una contradicción y acudimos al sarcasmo como una técnica de contrainterrogar. Eso también es parte de esa inteligencia emocional y vamos a ver cómo el manejo de esas vicisitudes nos permiten llegar a otro sistema de control. El otro es el tema de discutir con el testigo. Claro, que sea un testigo adverso, un testigo hostil, en la práctica encontramos que uno de los mayores problemas es el enfrentamiento y las discusiones y los comentarios al testigo hostil. Incluso en medio interrogatorio insinuamos que ha mentido, insinuamos que está siendo contradictorio. Inclusive nos atrevemos a tomar el rol de jueces o de tribunales arbitrales y llegamos a la conclusión de que mintió. Y delante del testigo, delante del perito, se hacen afirmaciones como precisamente insinuando esa situación como si fuera una técnica adecuada. El contrainterrogatorio, dice un autor famoso norteamericano, no se trata más de ganar que de no perder. Es decir, muchas veces creemos que contrainterrogando al testigo o al perito adverso, vamos a ganar el juicio o queremos ganar el juicio. Y esa es una de las reglas de los 10 mandamientos más importantes del contrainterrogatorio. Los juicios no se ganan con el testigo o el perito adverso. El contrainterrogatorio se trata de no perder o de obtener pequeñas batallas a través de la declaración de un testigo o perito adverso. Nos ofrece un elemento estratégico moderno, yo diría, mucho más acabado. La ciencia procesal civil tomó muy tarde los principios de la teoría del caso penal, pero digamos que en los últimos 20 años lo desarrolló,
Y nos dimos cuenta en la ciencia procesal civil, precisamente en la Universidad de Girona y Génova, donde estudió don Jairo, donde hemos compartido también auditorio en más de una ocasión, hemos llegado a la conclusión, bajo esa corriente de pensamiento del razonamiento probatorio, que más que ganar con la declaración del testigo perito adverso, es ver que la declaración de ese testigo y el contrainterrogatorio que se formule no nos dañe nuestra teoría del caso. Y si puede fortalecerla, genial. Y es ahí donde reside la mayor dificultad de abogados ya viejos, adultos y abogados jóvenes, ¿ah? Porque nos salimos a la calle a litigar. En el caso nuestro, mi equipo, el primer juicio probablemente lo asume cuando ya ha ido a 10 juicios con el resto del equipo, pero se aventuran y creen que el contrainterrogatorio es ver cómo pescan en la mentira o cómo sacan mentiras o cómo fortalecen su tesis o su teoría del caso, cuando en realidad ese testigo ha sido preparado, ha sido investigado por la parte contraria, se ha entrevistado con él, se ha reunido con él y obviamente comparte la línea de la teoría del caso de la parte contraria, porque si no, no fue ofrecido como testigo. Y como decía en la introducción, y lo concluyo en el libro, el contrainterrogatorio moderno es más una ciencia que un arte. La literatura antigua, norteamericana especialmente, hablaban del abogado litigante como aquel el que era más experto en contrainterrogatorio. Y hay varios autores clásicos de más de 100 años, y un poco más también algunos, que decían que era un arte, el arte y Hollywood en esto tuvo mucho que ver, de aquel abogado en las salas de audiencia sacando el conejo del sombrero de último momento a través de un contrainterrogatorio. No, hoy es ciencia y bueno, no me puedo detener es uno de los temas de mayor debate que con nuestro amigo David Lara que está por acá, lo hemos discutido en otros foros. Hoy es ciencia porque requiere investigación, preparación, método, una lógica, una línea argumentativa, una línea de interrogatorios y además adecuación a la teoría del caso. Eso en otra ocasión que don Miguel nos invite por acá, lo podemos explicar. Y entonces, estas son para mí, por eso les decía que la tuve que reducir porque traía 50, puede ser que me haya quitado algunas gracias a don Rafael. En el contrainterrogatorio el abogado debe prepararse. Los norteamericanos nos enseñaban que el mejor contrainterrogador es aquel que no se preparaba, sino que espontáneamente, al estilo Hollywood, lograba sacar del testigo adverso o el testigo hostil una declaración o una conclusión que nos favorecía. No, hoy se dice que debe prepararse. ¿Y en qué consiste esa preparación? Bueno, hay que investigar el testigo, hay que ver adverso, hay que ver cómo se relaciona con el caso, como decía la colega, ver cómo lo vincularon en los hechos de la demanda y cuál fue su participación activa, si es un interesado, ¿verdad? Si es familiar, si tiene parentesco, si tiene un interés directo o indirecto en el. Y por supuesto que el segundo gran componente es, para saber y contrainterrogar, es conocer nuestra teoría del caso. Y hoy yo agregaría, que es mucho más importante, conocer la teoría del caso del adversario. Porque si no conocemos cuál es su teoría del caso y no sabemos qué va a decir el testigo adverso, obviamente no vamos a poder preguntar. Y dentro de ¿verdad? Para prepararse bien, otro elemento importante es la escucha activa. He visto colegas en media audiencia que están escribiendo la declaración del testigo. Ahí están digitando. Otros que están en otra cosa, con WhatsApp, Facebook, Instagram, las encuestas del día. ¿Verdad? No, el litigio moderno, esa ciencia que nos enseña el contrainterrogatorio, exige algo que yo siempre he dicho y practicamos. El litigio no se puede enfrentar solo y parte de la preparación en contrainterrogatorio es uno que esté poniendo atención y el otro que está tomando notas. El que está tomando notas, ese soy yo generalmente en mi equipo. Soy el asistente de los abogados míos. Mi equipo lo forman 5 abogados.
Yo soy siempre el asistente de ellos, los que han estado conmigo en audiencia lo saben, porque el más importante son ellos, porque es el que está poniendo atención, es el que ve la coherencia, es el que me sopla y el que anota una duda, una pregunta, pero no la declaración. A eso me refiero con la preparación científica. En segundo lugar, que nos cuesta mucho, incluso esto cualquiera de los dos, los abogados jóvenes, lógicamente no me incluyo en esos, los abogados con canas y los abogados con muchos años. No siempre se debe contrainterrogar. Tenemos la falsa idea de que tengo que demostrarle al tribunal, de cualquier ámbito, judicial o arbitral, que yo vengo preparado y que soy bueno contrainterrogando. Entonces lo voy a preguntar. No siempre se contrainterroga. Si el testigo no afectó nuestra teoría del caso y estamos como actores, ¿para qué vamos a contrainterrogar? Claro, en esto también, en cada caso, depende, ¿verdad? Yo con mi equipo le digo, vea, hagan que sea 2 preguntas. Porque hay toda una discusión teórica que si yo no pregunto fue porque el testigo fue tan bueno que me da miedo preguntarle, ¿no? Y le hacemos 2 preguntas, 1, 2, 3 preguntas. Cerradas, básicas, casi que sugestivas o asertivas. No procede bajo esa segunda regla si no se va a obtener ningún resultado útil. Si el testigo o el perito en un tema determinado no nos afectó, no nos dañó, ¿para qué preguntar? Regla número 3, procede si se puede obtener, según las conclusiones de mi obra, alguno de estos resultados. Construir, o yo diría reforzar nuestro caso, obtener información favorable para nuestra teoría del caso, limitar los efectos negativos del interrogatorio directo del testigo adverso, invalidar el testimonio atacando la credibilidad del testigo, y cuando el testigo se mostró que era súper testigo, el testigo de la corona famoso, y con 2 o 3 preguntas le hacemos perder credibilidad. Y cuarto, anular el resultado del interrogatorio directo y la fiabilidad de este testigo, especialmente si es un testigo de los que llamamos fuertes para la tesis de la parte contraria. Regla número 4, me quedan 5 minutos. A ver hasta dónde llegamos. Don Miguel ahí me hace la seña, donde no me hace seña. Bueno. Regla número 4, el contrainterrogatorio con un objetivo claro y preciso. Esto es lo que más cuesta, y aquí incluyo a los dos, ¿verdad? A los abogados jóvenes y a los abogados más adultos, y adultos en todo sentido, ¿verdad? Muchos años de ejercicio y de edad. Porque, como decía Weimar, en Estados Unidos, a veces en el contrainterrogatorio el silencio es más importante que la pregunta. Que quede la duda. Y entró en contradicción el testigo adverso de algo que es evidente o que existe una prueba material, física, y eso más bien lo explotamos en las conclusiones. El testigo dijo, sí, yo estuve ahí, y ya te dijo, la parte actora dijo en la demanda que el testigo X, que está diciendo eso, llegó después de los hechos. No es necesario preguntar. El contrainterrogatorio sobre una base de un buen conocimiento de la situación. Sí, por eso yo decía que el abogado litigante tiene que poner atención a la declaración del testigo adverso, porque la única forma de saber si se puede repreguntar es conociendo las particularidades de esa declaración y sabiendo qué puntos se tiene que atacar. Y por supuesto, y aquí entra, como decía don Jairo, el tema de la psicología del juez, solo que aquí, digamos, sí existe una ciencia de la psicología que es muchas veces la reacción, el comportamiento, la coherencia, ¿verdad? Las frases, el lenguaje verbal y corporal de ese testigo para saber incluso qué impresión está dando al tribunal, ¿verdad? Si el tribunal está poniendo demasiada atención, si no se durmió, como a veces sucede, y si más bien estaba muy atento y preguntándole, ahí hay que empezar a pensar, mira, este tribunal está creyendo a este testigo, y tal vez en puntos claves, incluso sucede muy a menudo, que hasta lo interrumpen. Ojo ahí, eso es una alerta roja, ¿verdad? Entonces ahí el abogado tiene que estar atento para que esas circunstancias, sí, psicología y el razonamiento que nos desarrolle y es el experto Jairo, nos den esa alerta. ¿Cuándo preguntar?
Y aquí es una premisa que ha sufrido una reformulación en los últimos 20, 25 años. Yo diría, perdón, porque antes se decía que no se pregunte si no se sabe la respuesta. O sea, si usted no sabe la respuesta que tiene que dar el perito o el testigo adverso, mejor no preguntar, decía esa literatura clásica. La literatura iberoamericana, hay que decir que en materia civil, la literatura que se ha creado, se ha desarrollado es iberoamericana. E incluso en esto vamos arriba de la literatura norteamericana que se ha enfocado en la materia penal. Y entonces la literatura iberoamericana, a partir del año 2000, yo diría por ahí, cuando empezamos a escribir las primeras obras sobre técnicas de interrogatorio, dijimos, no es que se sepa la respuesta, sino saber cuál es la probable respuesta. Porque pudiera ser que uno tenga una idea y que crea que esa es la respuesta, pero no, es la probable respuesta. Si usted no sabe la probable respuesta de ese testigo adverso, no le pregunte. Bueno, ahí la presidenta de la mesa me llama la atención y yo corto en ese momento por respeto a los demás. ¿Qué evitar en el contrainterrogatorio? Que se generen las condiciones para un enfrentamiento directo entre interrogado y interrogador. Esta es una falla común, uno de los errores más comunes, ¿verdad? Cuando un testigo, un perito le hizo tanto daño, empezamos a ser hostil. Y entonces hay unos colegas que tienen la filosofía, opóngase a todo, opóngase por oponerse. Empieza a atacar al testigo, empieza a atacar al perito, empieza a atacar al declarante de parte o el interrogatorio de parte. Y empieza a darse ese enfrentamiento. Eso hace perder credibilidad al abogado y cuidado si no, refuerza la condición del testigo hostil o adverso. Evite ante todo que se desarrolle de manera que pueda tener efectos negativos para su posición. Es complemento del anterior. Es decir, la técnica que utilicemos y si vamos a repreguntar a ese testigo, es para que no afecte nuestra posición. La cortesía, se pierde muy a menudo. Solo es lícito destruir la imagen del interrogado si ha mentido, pero no si se trata de un testigo falso involuntario, ¿verdad? En esto, Jairo es el experto también en razonamiento, el testigo falso voluntario. Puede ser que el testigo olvidara detalles, puede ser que entrara en una contradicción y puede ser que dijera algo que no es correcto. ¿Ah? Y entonces he visto, es más, en mi carrera profesional y probablemente he hecho más de 5.000 interrogatorios, solo una vez en 5.000 descubrí a un testigo mintiendo, lo cual quiere decir que falsean falsean las cosas o tratan de maximizar algún tema o tratan de decir así adjetivos, pero el testigo, esos mienten, pero eso no existe en la realidad. Entonces, ¿para qué atacar el testigo? Sí, me ha tocado ver colegas diciendo, no, es que mintió, mire, la mentira, introducen frases como esa, frases como esa. Eh, Nunca tratar con agresividad al testigo hostil o adverso. Porque más bien, si ustedes son hostiles también, ¿verdad? Si son agresivos, el elemento que querían resaltar, lo que va a pasar es que el tribunal le va a poner atención a usted y no a la mentira del testigo. Otro, es un tema muy delicado, especialmente en materias muy sensibles como la laboral y de familia, ¿verdad? Y también la penal, es tener cuidados con los testigos adversos vulnerables como los niños, la víctima directa, las víctimas colaterales, por ejemplo, los herederos de una muerte de una persona que demandó civilmente por un accidente, o los ancianos. No hago comentarios sarcásticos, este me lo encuentro a cada rato, este sí lo encuentro a cada rato, por lo menos una o dos veces al mes en una audiencia. Comentarios sarcásticos de una declaración, de una pregunta, de un comentario, de un alegato, de una objeción, inclusive comentarios sarcásticos contra las decisiones del tribunal. En contrainterrogatorio eso no se vale porque puede hacer que usted tenga la razón, puede ser que el tribunal esté dispuesto a ponerle atención, pero si usted empieza con sarcasmos, aunque un hecho concreto, el tribunal no esté dispuesto a ponerle atención. Planifique las preguntas siguiendo el esquema de una argumentación. Este es uno también importante porque en este nos divorciamos del sistema norteamericano. Los sistemas norteamericanos dicen que el abogado no tiene que prepararse para el contrainterrogatorio. Es más, dicen que no tiene que prepararse para el interrogatorio. Eso es un mito que tiene que desaparecer. No somos capaces. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí me doy la cuerda.
Pero bueno, vamos a dejar la ponencia para enviarla a todos los participantes sin ningún problema. Qué pena. Siempre hay alguien que le toca hacer el malo en la película y este día me tocó a mí. Lamentablemente no pudimos seguir escuchando la gran ponencia de don Sergio, pero él nos va a dejar lo que es las diapositivas para que podamos tenerlas ahí de referencia. En resumen de esta ponencia me queda que no solamente tenemos que ampliar nuestro conocimiento en la parte cognitiva, en la parte académica, científica, sino también en los temas de inteligencia emocional. Para terminar esta mesa, concluiremos con la doctora Michelle Allen Umaña. La doctora Michelle es una profesional del derecho con sólida formación especializada en el ámbito procesal civil y notarial. Es doctora en Derecho Procesal Civil y Comercial por la Universidad Escuela Libre de Derecho con la distinción cum laude probatus. Posee además una especialidad en Derecho Notarial y Registral por la ULACIT, igualmente con mención de excelencia académica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Latina y egresada del programa de formación inicial para aspirantes a la judicatura de la Escuela Judicial, donde obtuvo la especialización como jueza civil 3, consolidando una formación práctica en la función jurisdiccional. Cuenta con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito jurídico, desempeñándose como asistente legal, técnica judicial, jueza de la República y actualmente como abogada litigante y consultora en derecho civil y comercial. Su experiencia le permite integrar la perspectiva judicial, la práctica forense y el análisis técnico en la resolución de conflictos y en la construcción de estrategias procesales efectivas. Paralelamente, desarrolla una destacada labor académica como docente universitaria en la Universidad Santa Lucía y la Universidad Fidelitas, impartiendo cursos en Derecho Privado, Derechos Reales, Contratos, Derecho Comercial y Derecho Procesal Civil, contribuyendo, disculpen, es que he estado un poquito enferma, a la formalización de nuevas generaciones de profesionales en derecho. En el ámbito académico y forense, se ha especializado en el estudio de la técnica de impugnación de sentencias, tema sobre el cual presenta su ponencia, impugnación de sentencias desde un enfoque práctico, en la que aborda los criterios esenciales para estructurar recursos eficaces, los errores recurrentes en la práctica litigiosa y las decisiones estratégicas que fortalecen la argumentación en segunda instancia. Les solicito un fuerte aplauso para la doctora Michelle Allen. Muy buenos días. Para mí realmente es un placer estar desde este lado del colegio como ponente, como conferencista. Sé que hay muchos estudiantes de derecho que nos ven virtual, que están aquí presentes, abogados recién incorporados, colegas de mucha más experiencia incluso que yo. Y para mí es un honor estar también con este panel de profesionales tan destacados y como han visto, tienen gran conocimiento de la materia. Para mí, en este momento es importante hacer una introducción un poco más personal y que yo sé que muchas veces lo damos por sentado. Más que todo me dirijo a los estudiantes y a los abogados con tal vez poca experiencia. Muchas veces vemos a estas personas tan profesionales y con tanta experiencia y decimos, ¿cómo saben tanto? ¿Cómo llegaron ahí? Algún día yo de verdad podré saber todos esos elementos prácticos que se requieren. Y yo lo que les puedo decir es que esto es pura práctica, esto es puro ensayo y error. Se los dice a alguien que empezó como jueza a los 23 años y que me hicieron despedazada muchas veces en segunda instancia. Me anularon sentencias, muchas veces hice muchos errores, ¿verdad? Entonces, esto lo traigo a colación, como les digo, porque a veces se da por hecho que la experiencia es un camino, ¿verdad? No vamos a llegar aquí simplemente con escuchar, es una cuestión de práctica. Entonces, dicho esto, los 3 objetivos que les traigo el día de hoy con el tema de la impugnación es brindar un enfoque práctico, por supuesto, de cómo se deben impugnar las sentencias en materia civil,
cuáles son aquellos errores más comunes y cómo podemos evitarlos, y hacer un breve checklist de qué es lo que ustedes como profesionales deben revisar. Como ustedes han visto, esta ponencia ha tenido una lógica, desde la demanda, la parte probatoria, ¿verdad? Y toda la argumentación, y obviamente llegamos a la etapa final, que es la sentencia. La sentencia como acto final de un proceso de argumentación, de análisis, de razonamiento. Como bien decía don Jairo, muchas veces se habla de sana crítica de manera genérica, pero esa sana crítica implica no solo la conciencia, sino aplicar la ciencia. Y eso lo traigo y lo repito, porque realmente es importante entender que incluso al momento de impugnar una sentencia, muchas veces incurrimos en el error de la parte nada más persuasiva. Olvidamos que el derecho es una ciencia, que existen reglas. Muchas veces también da pereza, ¿verdad? Y yo sé que eso pasa. La teoría, ¿verdad? A veces la teoría decimos, ay, qué pereza lo que dice los libros, eso que está diciendo don Jairo, que el derecho anglosajón y demás. Pero si no entendemos el por qué existen las cosas, no las vamos a poder aplicar. Yo siempre digo, no se aprendan las cosas de memoria. No lean el código por leerlo. Cada principio, cada título, cada apartado existe por un porqué. Entonces, vamos primero con qué es la impugnación. En términos generales, la impugnación es refutar, buscar corregir, que se revise, que una segunda instancia nos pueda decir si la primera instancia se equivocó o no, o incluso, bueno, somos nosotros los que tenemos que convencer de que así fue. ¿Cómo los convencemos? Precisamente cumpliendo con los elementos que nos establece el mismo Código Procesal Civil. Ahora, hay que recordar que la impugnación es una garantía de la tutela judicial efectiva, que incluso está regulada en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un derecho humano que todo procedimiento tenga una segunda revisión de una segunda instancia. Por supuesto que cuando hay elementos para que lleguemos a una segunda instancia, ¿verdad? Que eso es algo que más adelante vamos a retomar. Y que nos lleva entonces precisamente a ese principio de doble instancia, que es la base sobre la cual existe el derecho de impugnar. Ahora, un muy breve repaso. Como impugnar es un término genérico, en nuestro Código Procesal Civil lo podemos ver desde dos perspectivas. En general, es refutar la actividad procesal, la actividad que se da dentro del proceso. ¿Quiénes son los que los impulsan? Las partes, a raíz del principio dispositivo. Entonces, cuando vamos a refutar un acto que hace el tribunal como tal, vamos a utilizar los incidentes. Ahí es donde vamos a referirnos al artículo 31, 32 y siguientes del Código Procesal Civil, ¿verdad? Con todos sus lineamientos que establece el 113 y 114. Y las resoluciones, vamos a utilizar los recursos, ¿ok? Recordando que existen 4 tipos de resoluciones: las providencias, que en general no tienen recurso, los autos, las sentencias, y en las sentencias vamos a tener 2 categorías. Otro principio sumamente importante en temas de media impugnación es que nuestro Código Procesal Civil reglamenta o norma cuáles son los únicos recursos que existen. No podemos inventarlos, ¿verdad? Partimos de ahí, que son la revocatoria, la apelación y la casación. Esos 3. Tal vez son conceptos básicos, ¿verdad? Pero es importante traerlos a colación. ¿Cuáles son otras consideraciones generales? Temas de competencia, temas de efectos, plazos. Y plazos es uno de los temas que más se comete error, lastimosamente. Cuando hablamos de sentencias en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimable, vamos a señalar que existe la posibilidad de interponer un recurso de casación, no de apelación. No saben cuántas veces vi como jueza y como he visto como litigante colegas que lastimosamente contra una sentencia que debería ser una casación presentan una apelación. ¿Y qué pasa? Que la apelación y la casación son muy distintos en cuanto a requisitos formales. La casación es uno de los recursos más formales que existen y que incluso la ley dice exactamente cuáles son los motivos por los cuales se puede plantear una casación. ¿Por qué? ¿Por qué la casación es tan rigurosa? Porque partimos de que las sentencias que se emiten en ese tipo de procesos lo revisó un tribunal colegiado,
Es decir, ya 3 personas revisaron un caso, ya son 3 criterios, 3 mentes, 3 personas que se encargan de hacer un análisis. Entonces, digamos que ahí ya tenemos hasta una doble instancia intrínseca, si lo quieren ver. Lo están revisando 3 personas. Entonces, por eso, si vamos a ir a casación, es tan limitadas las posibilidades para llegar a esta instancia. Importante, las sentencias que se recurren en esa instancia no tienen efectos suspensivos en cuanto a temas de medidas cautelares y asuntos de ejecución provisional. Recordemos que lo que se está refutando en una sentencia va a ser únicamente lo que se diga en el recurso. Todo lo demás que no se esté refutando lo entendemos como que están conformes, como que está firmes y se podría eventualmente ejecutar provisional, obviamente con las reglas que establece el Código Procesal Civil. Y bueno, el plazo general son 15 días hábiles. Recordemos que cuando hablamos de temas de plazos procesales son plazos hábiles. Aquí es importante también hacer un repaso a la ley de notificaciones judiciales. ¿Cuáles son los medios de notificación que se señalaron en autos? Si son medios electrónicos, recibimos una notificación un viernes, entonces se tiene hasta el día siguiente hábil, lunes, por ejemplo. Y empieza a contar el plazo a partir del martes, ¿verdad? No contamos los días inhábiles y esto es sumamente importante. A fin de año se dan muchas confusiones porque el Poder Judicial cierra y se olvidan, ¿verdad?, de que esos plazos también ahí se suspenden. Y después vamos a tener las sentencias emitidas en otros procesos. Hablemos de que sentencias son en procesos contenciosos, ¿verdad? Dejamos de lado los autos que antes se conocían como carácter de sentencia, pero entender que estamos hablando ya aquí de los juzgados civiles en general. Acá lo que procede es el recurso de apelación, no casación. Tiene los mismos efectos, ¿verdad? No suspensivos en los temas que ya les indiqué. Y el procedimiento en ambos recursos es, se presenta el recurso, el tribunal, ya vamos a ver si hace el examen de admisión o no, se va a emplazar a las partes por 5 días para que se refieran, que es ese emplazamiento que muchas veces lo vemos y no sabemos qué es. Si yo presento el recurso porque yo soy la parte vencida, la contraparte también puede refutar lo que yo estoy diciendo. Para eso es ese emplazamiento, para decirle al juez, yo no considero que lo que está diciendo la colega procede por esto, esto y esto, más bien la sentencia está bien por esto, esto y esto, y ahí vamos cumpliendo con el principio de contradictorio. Y en este caso el plazo son de 5 días para las sentencias. En cuanto a la competencia, hasta aquí yo sé que estamos viendo asuntos un poco de repaso procesal, pero sea como sea, son prácticos para saber cómo es que se tienen que presentar y tramitar. Y las sentencias emitidas por el juzgado civil las va a conocer el Tribunal de Apelación Civil de la zona donde se encuentre. Y las sentencias emitidas por el Tribunal Colegiado Civil de primera instancia los va a conocer en principio la sala primera y cuando se traten de temas de juicios universales o concursales va a ser la sala segunda. Ya está definido así por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sumamente importante. Así como se nos exige congruencia desde el inicio del proceso a los jueces, los recursos también tienen implícito este principio de congruencia. ¿Por qué? Porque lo que ustedes pidan en el recurso es sobre lo cual va a conocer la segunda instancia. Y eso va a definir también la competencia funcional. Y aquí también hay que retomar el principio de no reforma en perjuicio. Aquí lo redacté mal. Es principio de no reforma en perjuicio. Que es decir, el tribunal en segunda instancia o la sala no puede resolver en detrimento de lo que está alegando la parte vencida. Obviamente sí, cuando es necesario para poderle dar razón y hay asuntos de nulidad, etcétera, pero eso es un principio que no podemos olvidar. Ahora sí, vamos con un checklist y aquí les voy a ir tratando de dar ejemplos. Primero con el recurso de casación. Empiezo con el recurso de casación porque es uno de los más, como les decía, los más formales. Primero, recordar que solamente proceden en sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable, que como les mencioné, son emitidos por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia. El plazo son de los 15 días a partir de la notificación. Eso es uno de los primeros asuntos que hay que revisar. ¿Se notificaron bien a las partes? ¿Están ambas partes ya notificadas? ¿A partir de qué fecha
es que empezamos a contar ese plazo, porque puede ser que a mí me notifiquen hoy, pero a la otra parte la notifiquen dentro de 2 días. Entonces hay que revisar muy bien las actas de notificación para contabilizar bien el plazo. La legitimación. En la parte general de los medios de impugnación, que está en el artículo 65 del Código Procesal Civil, se establece como regla general que tiene legitimación la parte afectada con la resolución. Que he visto en muchas ocasiones, que tal vez a una parte le dan la razón, les declaran con lugar sus pretensiones, pero no le gustó la forma en que el juez hizo el análisis. Es que yo no quería que el juez se fuera por ahí, yo lo planteé desde esta otra teoría del caso. Eso no se vale, ¿verdad? Se lo van a rechazar, porque no está siendo afectado por el resultado de la resolución. Esto es un requisito esencial. Acá, la presentación del recurso se hace ante la misma instancia que emitió la sentencia, es decir, ante la primera. Acá, la admisión, es decir, ya verificar si procede o no, si está dentro del tiempo, si cumple con los requisitos o no, ya le corresponde a la segunda instancia, que es una de las principales diferencias con el recurso de apelación. Entonces, simplemente se presenta. El tribunal se encarga de remitir el expediente a la sala que corresponde y la sala es la que hace ese análisis de admisión. Error que se da mucho acá, lo presentan en la sala directamente. Se los van a rechazar. ¿Y qué pasa? Recordemos acá otro principio. Los actos surten sus efectos si se presentan en el lugar correcto. No se vale, ahí me equivoqué de expediente, ahí digité mal un número, es que yo no sabía, no. Vean que nuestra labor como abogados es muy, muy importante. Como bien decía doña Ana al inicio, el proceso nosotros lo dirigimos, pero es de las partes. Las partes son las que están confiando en nosotros para poder llegar ahí. ¿Qué pasa si usted dice, uy, mira, lo presenté mal? Y no vamos a poder presentarle recursos, te tenés que quedar con la condena millonaria, ¿verdad? Que muchas veces, para peores en esos casos, se da así. Y el cliente le va a decir, pero todo estaba mal, sí, pero me equivoqué. Vean qué delicado que es. La revisión de las causales procesales y de fondo. El artículo 69.2 establece muy, muy claro cuáles son los motivos que se pueden alegar en los recursos de casación. Son los únicos. No nos podemos ir más allá porque los van a rechazar. Y los requisitos formales están en el 69.4. Entonces aquí voy a tratar de explicar cómo es que yo, al menos, estructuro un recurso de casación. Bueno, por supuesto, los requisitos generales de cualquier actuación de parte, a qué va dirigido, los datos del expediente, el título del escrito, la representación. Yo actúo como apoderada, como abogada directora, si hay una sociedad, quién es el representante, ¿verdad? Todos estos datos generales. Me gusta hacer un cuadro. Me disculpo que no lo agregué a la presentación, pero bueno, vamos a tratar de que se lo imaginen. Entonces hacemos un cuadrito de unas 2 columnas y ponemos parte actora, medio de notificación, fecha en que se le notificó. Parte demandada, quiénes son, incluso el representante, las calidades y la fecha en que se notificó. Después me gusta hacer un apartado donde diga resultado breve de la sentencia y hago un extracto del por tanto, siempre y cuando no sea tan grande. Pongo la fecha en que se venció el plazo, ¿verdad? Que aunque podría considerarse atrevido decirle al juzgado desde ya, yo sé que está en tiempo, es una buena práctica. Entonces hago eso con toda la información del expediente. Ya ahí la sala va a saber cuál es el contexto, que al fin y al cabo, si ustedes ven, son los requisitos, pero se ve más ordenado. Y después me gusta separar. Hago un título que diga agravios de causas procesales y hago un título por cada agravio. Y al final de las causas procesales hago una petitoria para los agravios procesales. Después empiezo ya con los de fondo, la misma historia, y hago una pretensión para los agravios de fondo. ¿Por qué los separo? Porque si por alguna razón procede los agravios de orden procesal, ya no va a ser necesario que el tribunal siga conociendo de la parte de fondo, ¿verdad? Simplemente se va a dar los resultados, que va a ser el reenvío, que es cuando la sala considera esta sentencia no se sostiene, esta sentencia no cumple con los requisitos formales de ley, se manda de nuevo a primera instancia para que vuelva a emitir una nueva sentencia.
Si la sala considera que los defectos que hay se pueden subsanar en esa instancia y ya vamos a ver la parte del fondo y quieren tener o van a tener, perdón, otro criterio, otro análisis, pues simplemente modifican el fallo y ya emiten su sentencia final. Contra esta sentencia no hay mayor recurso, ya ahí se termina la instancia. Lo que diga la sala es, ya por decirlo así, la santa palabra. Así es como funciona a grandes rasgos el recurso de casación. ¿Cuál es el consejo además que yo les doy? Empiecen, cuando les llega una sentencia, empiecen leyéndola y apunten con sus apreciaciones. No revisen todavía el código, revisen con sus apreciaciones. Lo que ustedes consideran que está mal, lo van apuntando. Y después van con el código y revisan cuáles principios o cuáles reglas se incumplieron. Si se respetó la inmediación, si no se valoró la totalidad de la prueba, si, por ejemplo, no se respetó el contradictorio en algún momento, si hubo alguna falta de notificación, etcétera, y entonces van haciendo una lista. Y a partir de esa lista empiecen a redactar. Lo mismo cuando ya es de fondo. Vean cuáles son los aspectos que usted dice, mira, este juez no analizó bien con este artículo no dice eso. O que pasa muchas veces que hacen copia de jurisprudencias enormes, que aunque se puede utilizar, no es recomendable que simplemente lo copien. ¿Por qué usamos esas jurisprudencias? ¿De dónde viene ese fundamento? No solo en la demanda nosotros tenemos la obligación de fundamentar, el juez también tiene la obligación de fundamentar del por qué llegaron a esa conclusión. Ese análisis intelectivo que hablaba don Jairo, ese análisis intelectivo se deja mucho de lado. Y acá hago un paréntesis para que entendamos eso del análisis intelectivo, al menos desde como yo lo he comprendido. Tenemos un análisis fáctico, que son los hechos. Tenemos un análisis probatorio, que es la relación que hacemos con los hechos. Y tenemos el análisis intelectivo, que es cómo esos hechos y esa prueba me permiten a mí aplicar la norma que se está violentando o que se está alegando violentar. Ese es el análisis intelectivo, cómo el juez llegó a esa conclusión. No es solo que el testigo me fue creíble o que me generó duda o que se puso muy nervioso, ¿verdad? No es solo ese análisis del fuero interno, es cómo esto yo lo aplico a la ley. Y muchas veces en la sentencia se deja eso de lado. Yo, ahora que estoy del otro lado, desde el lado del litigio, lastimosamente me he topado muchas sentencias en donde el juez dice, bueno, le creo al testigo, algo así como los párrafos que ponía don Jairo, ¿verdad? Que dijo esto, dijo lo otro, entonces le doy la razón. Y esto se encuentra conforme a derecho. ¿Qué es conforme a derecho? ¿Cuáles normas? ¿Verdad? Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Con el recurso de apelación, igual, el checklist sería sentencias para juzgado civil. Acá el plazo es más limitado, de 5 días. Estén muy atentos a los plazos nuevamente. 5 días no es suficiente. Yo hago el mismo ejercicio que hacía doña Ana. Hoy redacto, mañana vuelvo a revisar, pasado mañana vuelvo a revisar y trato de que se presente el día 4. Nunca me gusta presentar las cosas en el último día, porque además, gestión en línea, ¿verdad? Que muchos lo usamos, a veces trae mensajes de que está en mantenimiento. Y nosotros decimos, ahí tenemos hasta medianoche. Y ya me pasó una vez que tuve que salir corriendo al juzgado como a las 3 de la tarde y por dicha me llevaron en moto y pude presentar un recurso porque no me di cuenta que gestión iba a estar en mantenimiento. Entonces, hasta esas cositas que ni siquiera tienen que ver con el proceso, sino que son administrativas, hay que tenerlas en cuenta, ¿ok? La legitimación, lo mismo que ya les mencioné, y acá cambia. La presentación y la admisión del recurso sí le corresponde a la primera instancia. Aquí el mismo tribunal va a revisar que se cumplan con los requisitos de ley, que acá no es tan cuadrado como el recurso de casación. Aquí aplicamos más las reglas generales de los actos de parte. Por eso les pongo acá el artículo 24, 27 y el 65.5. ¿Qué es en resumen? Igual identifico el proceso, tengo que identificar cuál es la resolución que estoy recurriendo y indicar los agravios formales y los de fondo. Solo que aquí, repito, es más amplio, no es tan cuadrado como el recurso de casación. Si una parte presenta un recurso y número 1, la resolución está mal puesta, que eso pasa mucho. Usamos machotes
y se nos olvidó cambiar el número de resolución. Mi primer consejo es, no usen machotes. Yo sé que es más trabajo, pero se evitan esos problemas. Segundo, nada más dice, esa sentencia no me pareció por X, Y, Z, pero no fundamenta, no argumenta, no son agravios, no hay fundamentación. Ese recurso se lo pueden rechazar. Y también algo importante es que aunque la apelación se hace por escrito, si ustedes presentaron apelaciones en una audiencia oral y se la aceptaron de manera diferida, eso es que vamos a continuar con la audiencia, pero si usted resulta vencido, lo puede retomar en su recurso. Ahí también es el momento donde vamos a traer nuevamente los argumentos que en la audiencia oral dijimos, aquí procede un recurso de apelación y vamos a reiterar esos agravios. Y el resultado es lo mismo, o se anula y se reenvía a la primera instancia para que vuelvan a emitir la sentencia, o simplemente se modifica el fallo y se emite ya el criterio de la segunda instancia. Entonces aquí el recurso de apelación es más flexible, pero igual tiene que ser justificado. Ya para ir finalizando, me gusta siempre hablar sobre el tema de argumentación y las falacias. Ya don Jairo también hizo un preámbulo en ese sentido. Un argumento es un razonamiento lógico, pertinente y verificable, que conecta hechos, normas y conclusiones de manera coherente. El análisis intelectivo, fáctico y probatorio. En resumen para mí. Eso es un argumento, cuando usted tiene bases. Las falacias es cuando ustedes no tienen argumentos, cuando no hay un razonamiento real de lo que ustedes están refutando. Y no solamente se utilizan muchas veces en los recursos, se utilizan en audiencias, se utilizan en las conclusiones, se utilizan muchas veces en las aperturas de las audiencias. Falacias, y que bueno, es muy utilizado también en el día a día, ¿verdad? En el ámbito político, etcétera. Y son peligrosas. ¿Por qué? Porque debilitan no solo el recurso, sino que los debilitan ustedes como abogados, como imagen. Este abogado no sabe argumentar, simplemente se basa en falacias. Entonces, por ejemplo, en cuanto a argumentos, ¿cómo sería un argumento contra una sentencia? El juez omitió valorar el dictamen pericial de fecha tal, lo identifico, el cual acredita la existencia del daño tal y tal y tal. Esta omisión constituye un error del hecho relevante que afecta a la conclusión de responsabilidad civil y empiezo a hacer una argumentación con pruebas, con hechos, con lo que se dijo en el proceso. En cambio, las falacias no se refieren al proceso como tal. ¿Cuál es una de las que más se utilizan? La falacia ad hominem o contra las personas. Es que esa jueza no sabe, y aquí les cuento un chiste. Una de mis primeras sentencias era en la época donde se dictaban sentencias orales en materia de cobro y en el recurso de apelación el abogado decía, es que la juzgadora parecía que estaba en una maratónica de los Juegos Olímpicos porque yo no le entendí nada de lo que dijo. Entonces yo digo, me dio mucha risa que dijera eso, por un lado, porque a veces yo hablo muy rápido, eso es cierto, pero ¿qué está refutando ahí? ¿Por qué no simplemente utilizo un argumento? No hay una fundamentación clara, concisa y precisa que me permita a mí establecer cuál es el criterio del juzgador. ¿Ven qué diferencia? Las falacias las utilizan mucho, no las usen, se ve muy mal. Además de que hay un respeto, sea como sea, nos gusta o no, los jueces son una autoridad jurisdiccional. Entonces también le debemos el respeto y son colegas de nosotros. Las emociones. A veces redactamos con las emociones, es que ese abogado tal y tal cosa, y entonces es imposible que mi cliente tal y tal otra. Eso no son argumentos, son falacias. E igual, hacer generalidades sin bases, perdón. La jurisprudencia ha señalado de forma vasta que tal y tal cosa. Ok, ¿cuál es esa jurisprudencia? ¿Cuáles son los votos? ¿Cuáles son esos criterios que usted está diciendo que se han repetido tanto? ¿Cómo aplican al caso? ¿Okay? Y bueno, ahí vienen otro tipo de falacias. Eso recomiendo mucho estudiarlo. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya ayudado. Fue un placer.